A ver, alumnos, alumnas, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, estoy observando solamente 9 alumnos. Faltan todavía. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso Buenas tardes, sobre... profesor. Buenas tardes. Un pequeño repaso sobre los Buenas tardes, aminoácidos. profesor. Buenas tardes. La estructura de los aminoácidos, estructura de las proteínas, el enlace peptídico, los tipos de aminoácidos, la biosíntesis de aminoácidos y el ciclo de la urea. Eso más o menos vamos a dar un vistazo, ¿no? Para que recuerden ustedes. Con respecto a la síntesis de proteínas o biosíntesis de proteínas, eso hay que conocerlo, los ácidos nucleicos. Eso lo vamos a ver después para el otro módulo, ¿no? Después que terminamos este módulo. Hay que conocerlo bien las partes del ADN, ¿no? Me refiero a los ácidos nucleicos, ADN, ARN, hay que conocer los nucleósidos, nucleótidos, los codones, anticodones, hay que conocer el RNA de transferencia, el mensajero, el ribosomal, hay que conocer el ribosoma, la parte del núcleo de la célula, el citoplasma, y dónde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas en el ribosoma, ¿no? En los ribosomas. Eso hay que conocerlo un poquito más a fondo, un poco a poco. Hay que conocer también las bases nitrogenadas, la adenina, guanina, citosina, el uracilo y la timina, ¿no? Eso hay que conocerlo bien para poder entender sobre el proceso de la biosíntesis de las proteínas. Es un poquito complejo eso, ¿no? La vez pasada lo vimos así nomás a raso modo, ¿no? Así rápido nomás lo vimos. Eso lo haremos ya después. A ver, yo quiero que analicen bien estos... Profesor, disculpe, Espinosa Moya me ha escrito a WhatsApp y me dice de que su internet está fallando. Es posible que falle los internet. Yo, por ejemplo, en la mañana estuve haciendo clases y de un momento a otro cortaron la luz. Sin avisar, sin nada, cortan la luz, ¿no? Afuera harán mantenimiento y se me fue el internet también. Pero menos mal que se fue más o menos como 10 a 15 minutos se fue. Luego regresó. Ya. Bueno, son casos que a veces ya uno escapan de nuestro alcance ya va. Posiblemente se ligue un rato más quizás, ¿no? Pero vamos viendo, vamos avanzando. Analicen estos videitos que vamos a pasar y luego le voy a preguntar qué partes más o menos van comprendiendo, ¿no? Y ustedes me dirán, pero siempre vayan anotando. A ver, empezaremos por la estructura de los aminoácidos, como quien recuerda. De estructura, funciones de las proteínas y los monómeros que la constituyen, que son los aminoácidos. Antes de entrar en el tema de proteínas, revisemos primero cuáles son las macromoléculas que componen a los organismos vivos, también conocidos como biomoléculas. Tenemos los hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos o carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas que nos interesan hoy. ¿Cuáles son las funciones de estas 4 biomoléculas? Los glúcidos tienen principalmente función energética, aunque cumplen funciones estructurales. Los lípidos
Básicamente tienen función energética y estructural, aunque pueden cumplir otras funciones, como por ejemplo hormonal. Ácidos nucleicos, por su parte, participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y las proteínas cumplen innumerables funciones. Nombraremos las más importantes que iremos discutiendo en el futuro. Función enzimática, estructural, de defensa, de receptores, función hormonal, transporte, almacenamiento de otros productos, contráctil y muchas funciones más. Definamos qué es una proteína. Es una macromolécula formada por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Se dice también que las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y que los aminoácidos son los monómeros que forman las proteínas. Dijimos que un aminoácido tiene al menos un grupo amino. Podemos ver la estructura del grupo amino, un nitrógeno y dos hidrógenos, y un grupo carboxilo, es un carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Ambos grupos se encuentran unidos a un mismo carbono que se llama carbono alfa. De allí que los aminoácidos que vamos a estudiar se llaman alfa-aminoácidos. Un hidrógeno también se encuentra unido al carbono alfa, y la otra estructura que cambia de un aminoácido a otro se conoce como cadena lateral. Una de las propiedades importantes de los aminoácidos son las propiedades ácido-base de su grupo, amino y carboxilo. Veamos cómo funciona. Si el aminoácido recibe un protón, se le agrega un protón, será el grupo amino el que capte ese protón y adquirirá carga positiva. Por eso se dice que el grupo amino tiene comportamiento básico. Contrariamente, si el aminoácido cede un protón, ese protón se perderá del grupo carboxilo, y al perderse del grupo carboxilo, este quedará con carga negativa. Por lo tanto, un aminoácido puede tener carga positiva sobre su grupo amino, carga negativa sobre su grupo carboxilo, puede tener las dos cargas, si fuera necesario. Veamos cuáles son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Los aminoácidos los podemos dividir primero en dos grandes grupos, aminoácidos esenciales y no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y como consecuencia debemos incorporarlo en los alimentos. Por otra parte, el aminoácido no esencial es aquel que el organismo puede producir a partir de otras macromoléculas. No tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Los aminoácidos esenciales son 10, que están listados: la lisina, histidina, arginina, leucina, isoleucina, valina, triptofano, fenilalanina, treonina y metionina. Los aminoácidos no esenciales son el glutamato o ácido glutámico, el aspartato o ácido aspartico, la asparagina, glutamina, alanina, glicina, tirosina, serina, prolina y cisteína. Veamos cada uno de ellos qué características tiene en su cadena lateral. Los aminoácidos lisina, histidina y arginina tienen en su cadena lateral otro grupo amino. Por eso se los conoce como aminoácidos diamino monocarboxilos, o como el grupo amino puede tener carga positiva, se lo conoce como aminoácidos básicos o aminoácidos con carga positiva. El hecho de tener carga y tener nitrógeno hace que su cadena lateral sea polar. Veamos ahora otro grupo de aminoácidos, la leucina, la isoleucina, la valina y la alanina y la glicina. Estos 5 aminoácidos en su cadena lateral, como podemos ver, tienen carbono e hidrógeno. En todos los casos, el único que no tiene carbono e hidrógeno y solo tiene hidrógeno es la glicina. Lo hemos puesto en este grupo por cuestiones de simplicidad. Como podemos ver, todos los aminoácidos tienen el carboxilo y el amino con igual distribución, lo que cambia su cadena lateral.
todos casos, la cadena lateral podemos ver que son carbonos e hidrógenos, son cadenas que no tienen oxígeno ni nitrógeno y por lo tanto son estructuras hidrofóbicas. Por eso se los conoce como aminoácidos apolares o con cadena alifática. Veamos ahora los aminoácidos triptofano, fenilalanina y tirosina. Como podemos ver en su estructura, en su cadena lateral, estos aminoácidos todos tienen un anillo aromático. El anillo aromático es esta estructura de 6 carbonos que se representa con una forma particular. Por eso se los conoce como aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos treonina y serina, como podemos ver acá, en su cadena lateral, ambos tienen oxidrilo. El hecho de que presenten oxígeno en su cadena lateral hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar y también se los conoce como aminoácidos alcohólicos porque el oxidrilo constituye una función alcohol. La metionina y la cisteína son aminoácidos que en su cadena lateral, podemos ver, tienen azufre. Por eso se los conoce como aminoácidos azufrados. Particularmente, la cisteína tiene un grupo particular que es el grupo sulfidrilo, que debemos recordar porque cumple funciones importantes en el establecimiento de las estructuras de las proteínas. Los aminoácidos glutamato, aspartato y sus derivados, asparagina y glutamina, tienen la siguiente característica. Veamos en principio el glutamato y el aspartato. Ambos, en su cadena lateral, tienen un segundo grupo carboxilo, por lo que se lo conoce como aminoácidos ácidos. Recordemos que el grupo carboxilo podía ceder un hidrógeno. También se lo conoce como aminoácidos monoamino dicarboxílicos. Y como el carboxilo puede tener carga negativa, se los conoce como aminoácidos polares con carga negativa. La glutamina y la asparagina tienen estructura muy similar, salvo que el grupo carboxilo en ambos casos ha reaccionado con un grupo amino formando una unión de tipo amida. Ya esta estructura no puede tener más carga, pero el hecho de que tenga oxígeno y nitrógeno hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. Para terminar, la prolina no puede ser incorporado dentro de ninguno de los grupos anteriores y podemos ver que el grupo amino y el grupo carboxilo unido al carbono alfa forman un ciclo con la cadena lateral. Por lo que se conoce que la prolina, se dice que la prolina es un iminoácido. Veamos cómo se unen entre sí los aminoácidos. Acá tenemos dos aminoácidos, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo. La unión peptídica o unión entre dos aminoácidos se produce por reacción entre el grupo oxidrilo de uno de los aminoácidos con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido que se pierde como agua y se establece una unión covalente que lleva el nombre de unión peptídica. Es una unión muy fuerte que mantiene unidos los aminoácidos entre sí. Esta estructura que se formó, que contiene dos aminoácidos, se conoce como dipéptido. En este dibujo podemos ver un oligopéptido. Un oligopéptido es una estructura formada por varios aminoácidos, habitualmente entre 5 y 10. Acá podemos ver una unión peptídica, otra unión peptídica, y así sucesivamente. Podemos ver que esta estructura está formada por 5 uniones peptídicas, por lo tanto tiene 6 aminoácidos, donde vemos acá las cadenas laterales de cada aminoácido. Esta estructura se puede representar de una forma más sencilla, donde quedan representadas las uniones peptídicas, como podemos ver acá, R, que serían las cadenas laterales, los grupos carbonilos que participaban en las uniones, y el grupo amino, que se encuentra en un extremo, y el grupo carboxilo, que se encuentra en el otro. Es una forma más sencilla de representar una cadena polipeptídica, en este caso un oligopéptido. En un extremo siempre tendremos un grupo amino, se conoce como extremo N-terminal, y en el otro extremo tendremos un grupo carboxilo libre que se conoce como extremo C-terminal o carboxilo terminal.
Pasemos ahora a ver cómo interaccionan entre sí las cadenas laterales. Acá tenemos este zigzag, corresponde a una cadena polipeptídica, y hemos dibujado para simplicidad una cadena lateral que contiene un carboxilo y otra cadena lateral que contiene un amino. Como carboxilo puede tener carga negativa y amino puede tener carga positiva, entre las cadenas laterales se puede establecer una atracción conocida como unión electrostática o puente salino. También puede ocurrir que haya repulsión entre las cadenas si se enfrentan dos cargas negativas o si se enfrentan dos cargas positivas. Otra forma en que pueden interactuar las cadenas laterales es a través de los oxidrilos o los grupos-amino. Veamos el primero para entenderlo. Acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos otro oxidrilo. Entre el hidrógeno que está unido al oxígeno en un oxidrilo se puede establecer una unión con el oxígeno del otro conocida como puente de hidrógeno. De manera similar puede haber interacción en puente de hidrógeno entre otros grupos. Las fuerzas de London son fuerzas muy débiles que unen cadenas laterales que solo tienen carbonos e hidrógenos, por lo tanto son hidrofóbicas. Estas fuerzas unen las cadenas alifáticas entre sí y también las cadenas de tipo aromático. El puente disulfuro es otra interacción que se produce entre los grupos sulfidrilos de dos aminoácidos cisteína que se encuentran enfrentados. Con pérdida de dos hidrógenos por oxidación se forma el puente disulfuro, que sí es una unión de tipo covalente. Ahora vimos cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína a través de unión peptídica, estableciendo el orden de los aminoácidos. Eso se conoce como estructura primaria. Ahora, la estructura primaria no queda lineal, sino que puede adoptar formas como un resorte, que se conoce con el nombre de alfa-hélice. Puede adoptar formas de zigzag en forma paralela, se conoce como lámina beta. Puede adoptar enrollamientos que no respeten ninguna de las dos formas anteriores, se llama enrollamiento al azar. Esto se conoce como estructura secundaria y está condicionada por los enlaces que mencionamos anteriormente: puente de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas de London y uniones electrostáticas. Luego, esas estructuras secundarias que mencionamos pueden adoptar dos formas particulares. Una forma donde no predomina ninguna dimensión por sobre la otra, por lo tanto la proteína tiene una forma esférica, se denominan proteínas globulares, o distribuciones en las cuales predomina el largo de la proteína por sobre el ancho, y estas se las llaman proteínas fibrilares. Ya veremos en el futuro cómo se asocia la estructura terciaria, globular o fibrilar, con su función. Y los monómeros A ver, ¿qué me pueden decir de la estructura de los aminoácidos? A ver, chicas, chicos, ¿cómo está conformado un aminoácido? Ya, yo, profesor. Como se ve en el video, nos habla de que un aminoácido está compuesto por una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Ahí también Sí. vemos que depende de su estructura, se pueden diferenciar en la forma L y D. Uh-huh. También un aminoácido se compone de carbono, carboxilo, un grupo amino, también hay un hidrógeno y hay una cadena lateral. Claro. Gracias. ¿Qué representa la cadena lateral? ¿Qué representa la cadena lateral? O la cadena R también le llaman, ¿no? A ver, ¿quién responde? Es la cadena principal de una molécula orgánica, profesor. A ver, ¿qué dice la otra chica?
Decía, Esa profesor, cadena que es el lateral, resultado de todo el conjunto. a ver, esa cadena lateral viene a ser un complemento de la que va a dar la estructura a todo el aminoácido, es decir, lo va a diferenciar a todos los aminoácidos con esas características, con esa cadena se va a impregnar ahí, ¿no? Es mucho que todos los aminoácidos tienen su estructura originales ahí, los grupos funcionales. Está el grupo carboxilo, el grupo amino y un hidrógeno. Esos tres permanecen siempre, siempre. Lo único que le va a diferenciar es la R, esa cadena lateral. Y eso, al diferenciarlo, ya tomarán otros nombres, ¿no? Toman otros nombres los aminoácidos. Arginina, lisina, triptófano, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a hacer variar a la estructura del aminoácido para diferenciarse de uno de otro, ¿no? A eso se refiere R. Hay hay alifáticos, hay aromáticos, hay sulfúricos, hay que tienen algunos aminoácidos, ácidos y otros son básicos, todas esas características. A ver, ¿qué más pueden agregar? Lo que han visto. ¿Qué más han visto? Y no me hablan del carbono alfa. ¿Cuál sería el carbono alfa? A ver, ¿qué más han visto? Nada más. No han anotado nada, ni siquiera han anotado. Siempre es bueno anotar, porque la mente a veces no es igual como uno anota en el cuaderno y lo puede ver en cada momento y aún no recuerda. ¿Qué más han observado en el video, chicas, chicos? ¿Ya no recuerdan? ¿No recuerdan? Que la constituyen, que son los Profesor, aminoácidos. también habló de la Contráctil. clasificación de los aminoácidos. Clasificación. ¿Recuerdas Que, algo? ¿cómo se llama? Que aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, en la cual los aminoácidos esenciales tenían que está dentro de ello está la glicina, la histidina, la arginina, no sé, nada más. Ya, pero ¿por qué son esenciales y por qué no esenciales también? A ver. Sí, profesor. ¿Por qué esenciales? ¿Por qué le llaman esenciales? ¿No recuerdan? Eso también lo he visto ya la vez pasada. Porque ¿Por el qué son organismo no puede esenciales? sintetizar, profesor. Claro, pues, no lo puede sintetizar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Consumirlo. Con la dieta tienen que ingresar, claro, consumirlo, ¿no? Y ahí están los aminoácidos. Y los no esenciales, ¿cómo se obtienen los no esenciales? A ver, ¿qué Son los que dice? están dentro del organismo. Es Lo que está, que A ver, explique. Lo que posee nuestro cuerpo ya, profesor, está en nuestro organismo y Claro.
Los no esenciales se pueden sintetizar a partir de los que ya están en nuestro cuerpo, ya, de los que han ingresado los esenciales, ¿no? A partir de ahí, o de repente de otros compuestos también orgánicos, ¿no? A partir de ahí ya se sintetiza los no esenciales, por eso le llaman no esenciales, ¿no? Pero los esenciales sí tienen que ingresar con los alimentos, dice, ¿no? Con los alimentos, de hecho, sí o sí tienen que ingresar a nuestro organismo. Ya, ¿qué más han visto? Aquí están las cadenas laterales, observen. Así, todo esto es igual, ¿no? Tiene el grupo carboxilo, el amino y el H. Lo que le va a diferenciar esto viene a ser todo esto, viene a ser la R. Acá igual, todo esto es lo mismo. Lo que le diferencia son esto de acá. El grupo R, ¿no? Ahí está la arginina, histidina. ¿Y a estos cómo le llaman? Por tener estos R en forma de ciclos cerrados. ¿Recuerdan cómo le llama? Aminoácidos. A ver. Aromáticos, pues. Aromáticos le llaman. Tienen aroma, posiblemente, no un aroma, especiales, ¿no? Aquí está el triptófano, la tirosina, la fenilalanina, que son aromáticos por tener esta estructura, ¿no? Cíclicas. Estos son cíclicos. ¿Qué más? ¿Estos qué son? ¿Básicos o ácidos? A ver. Acá, ¿qué observan? El grupo amino le da el carácter de básico. Básico. Acá, ¿qué observan? ¿Quién nos ha explicado acá? A ver, chicos, ¿qué significa toda esta cadena? Esta cadena viene a ser la misma que está acá. A ver, ¿quién interpreta estas dos cadenas? ¿Qué significa? ¿Aquí no lo han entendido esto? A ver, chicas. ¿Se ha ido la comunicación? A ver, ¿por qué Sí, lo se queda? estamos escuchando, profesor. ¿Se está viendo la imagen o no? ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor, eso se está viendo la imagen. Ah, ya, yo pensé, como se quedaron calladitos, yo pensé que ya se habían ido ya. Ya, ¿quién interpreta todo esto de acá? Esta cadena de acá toda es una sola y acá también es una sola, pero son iguales, son similares. A ver, ¿qué explican sobre esta primera? Este es un oligopéptido. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué enlaces? ¿No recuerdan? Acá se unen, pues, un aminoácido con otro aminoácido. Y acá, al unirse, tienen que eliminar. ¿Qué eliminan acá? En cada enlace. Entre carbono y nitrógeno, ¿qué se elimina acá para unirse acá?
A ver, chicos, nada. Se elimina agua, pues. Acá se elimina agua y queda el enlace carbono-nitrógeno de esta manera, ¿no? Y también se menciona de que aquí en la primera parte siempre está el grupo amino y al final está el grupo carboxilo. Y esta cadena de acá es la misma. Aquí está el grupo amino y el grupo carboxilo. Aquí, ¿cuál será la cadena R? Esto de acá viene a ser la cadena R, ¿no? Y aquí está la cadena R. Para el segundo, o acá el tercero, la cadena R será este. Y aquí está la cadena R. Y aquí sería CO, ¿no? CO. El primer CO estaría acá. Aquí está el CO. El carbono está ligado con dos enlaces, con un doble enlace con el oxígeno. Aquí está. Aquí también, esto viene a ser esto de acá. CO, aquí estaría CO, pero acá lo han puesto al contrario, ¿no? Esto puede estar hacia abajo y acá está hacia arriba, ¿no? Esto de acá vendría a ser CO, CO. Aquí está el otro, CO, CO. Ahora, ¿qué elemento estaría en esta punta? Aquí, por decir. Ahí estaría el carbono, pues aquí sería el carbono, estaría en esta punta, sino que ya no se escribe, ¿no? Aquí también estaría el otro carbono que está acá, este carbono de acá. Estaría acá. ¿Se dan cuenta? A ver, acá. Aquí tenemos un carbono, que viene a ser este. Aquí estaría el otro carbono, este de acá estaría aquí. Justo esto viene a ser R. Ahí está R y ligado a un carbono acá. En todas las puntas, aquí en los extremos están los carbonos. ¿De acuerdo, chicas? Aquí, por ejemplo, esto que viene a ser todo este grupo que representa. Todo este grupo que representa. R. Y aquí estaría R. Claro, lo han puesto al contrario, ¿no? R está hacia arriba acá y acá R está hacia abajo. Pero es lo mismo. Y aquí estaría el grupo, aquí estaría este carbono, estaría acá. Y este carbono está ligado al grupo carboxilo y este carbono está ligado al grupo carboxilo. Pero ustedes dirán, ¿por qué lo hacen acá de esta manera? Porque para no estar escribiendo gran cantidad de los carbonos, ya lo hacen de esta manera, ¿no? Para no estar escribiendo los hidrógenos, tampoco ya está representado más simplificado de esta manera, ¿no? Esto tienen que entender ustedes también. Ya, ¿qué más tenemos? En este dibujo podemos ver un oligopéptido. Un oligopéptido es una estructura formada por varios aminoácidos, habitualmente entre 5 y 10. Acá podemos ver una unión peptídica, otra unión peptídica, y así sucesivamente. Podemos ver que esta estructura está formada por 5 uniones peptídicas, por lo tanto tiene 6 aminoácidos, donde vemos acá las cadenas laterales de cada aminoácido.
Esta estructura se puede representar de una forma más sencilla, donde quedan representadas las uniones peptídicas, como podemos ver acá. R, que serían las cadenas laterales, los grupos carbonilos que participaban en las uniones, y el grupo amino, que se encuentra en un extremo, y el grupo carboxilo, que se encuentra en el otro. Es una forma más sencilla de representar una cadena polipeptídica, en este caso un oligopéptido. En un extremo siempre tendremos un grupo amino, se conoce como extremo N-terminal, y en el otro extremo tendremos un grupo carboxilo libre que se conoce como extremo C-terminal o carboxilo terminal. Pasemos ahora a ver cómo interaccionan entre sí las cadenas laterales. Acá tenemos este zigzag, corresponde a una cadena polipeptídica, y hemos dibujado para simplicidad una cadena lateral que contiene un carboxilo y otra cadena lateral que contiene un amino. Como carboxilo puede tener carga negativa y amino puede tener carga positiva, entre las cadenas laterales se puede establecer una atracción conocida como unión electrostática o puente salino. Esto de acá, También puede ocurrir que haya... eso es lo que está indicando ahí. Se podría ver acá. Los puentes. Aquí habría interacciones para unir estas cadenas, ¿no? Estas cadenas que van a formar láminas. Eso nos está indicando los puentes acá de hidrógeno para poder unir estas estructuras lineales. ¿Ve? Ya, aquí tenemos una estructura lineal, acá hay otra, y aquí hay puentes. ¿Por qué? Porque tienen carga negativa y carga positiva. Entonces estos se atraen acá. Y lo que le estaba mencionando por acá, aquí también habría unas atracciones para mantener estas líneas, ¿no? Estas estructuras lineales. Y después esto se enrolla también, ¿no? Se enrolla. Ya tenemos la estructura, esta sería la primaria. Esto puede ser la secundaria ya, ¿no? Y finalmente tenemos la terciaria. Pueden formar fibras unidas acá. Aquí hay puentes de hidrógeno y otros puentes también de disulfuro, cargas electrostáticas también hay acá, que se mantienen unidas. Ahora, si la proteína adopta esta forma, viene a ser globular, ¿no? Y si se mantienen alargadas las fibras, no se enrollan mucho, sería de forma fibrilar o fibrosas. A ver, vamos a pasar a otro video. A ver, ¿a dónde vamos? Acá. Aquí nos puede aclarar también un poco esta chica. Una profesora. En el vídeo de hoy vamos a ver las proteínas. Vamos a ver qué son y de qué están hechas. Por lo tanto, hablaremos de los aminoácidos, de sus características y de su clasificación. Vamos a ver cómo los... A ver, alumnas, ¿están observando el video? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Los aminoácidos los podemos clasificar de diferente forma. También hablaremos del enlace peptídico y ya, para acabar, hablaremos de la estructura de las proteínas. También veremos cómo hay 4 niveles estructurales diferentes. Las proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes y van a estar formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno y en menor proporción azufre y fósforo. Y a veces podrán contener hierro, cobre y algunos otros elementos. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de unas unidades más sencillas denominadas aminoácidos. Ahora vamos a ver los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros que van a constituir a los péptidos y a las proteínas. Se conocen unos 200 tipos diferentes de aminoácidos, pero de estos 200, solo 20 van a formar parte de las proteínas y por eso los vamos a llamar aminoácidos proteicos. Vamos a ver las características de los aminoácidos. Aquí tenemos la fórmula general de un aminoácido, el cual está formado por un carbono central que va a estar unido mediante un enlace a un átomo de hidrógeno, el segundo enlace estará unido a un grupo amino, el tercer enlace estará unido a un grupo carboxilo y el último enlace va a estar unido a una cadena lateral o también llamado grupo R. Y esta molécula, es decir, la cadena lateral o grupo R, va a ser la que dé la diferencia a los 20 aminoácidos. Es decir, los 20 aminoácidos se van a diferenciar por este grupo R. Tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se van a ionizar fácilmente y a un pH fisiológico de alrededor 7,4, el grupo amino va a ganar protones, es decir, que está protonado. Por eso aquí vemos que hay un hidrógeno más. Aquí el aminoácido contiene 2 hidrógenos y cuando se protona va a tener un hidrógeno de más, mientras que el grupo carboxilo pierde electrones y actúa como la base conjugada. De esta forma, decimos que los aminoácidos actúan como iones bipolares y la forma más útil de clasificar los aminoácidos será por su cadena lateral R. Vamos a ver cómo se clasifican los aminoácidos. Como ya he dicho antes, los aminoácidos los vamos a poder clasificar de diferente forma, pero la forma más útil de clasificarlos es según la polaridad de sus cadenas laterales. Y aquí os he puesto esa clasificación. Según la polaridad de la cadena lateral, vamos a tener aminoácidos con grupos R no polares. Y tendremos 9 aminoácidos, que ahora luego diré cuáles son. También vamos a tener aminoácidos con grupos R polares no cargados, y tenemos 6 aminoácidos. Y por último tendremos aminoácidos con grupos R polares cargados, ya sea positivamente o negativamente. Vamos a ver uno a uno los del primer grupo, los aminoácidos con grupos R no polares. Los voy a decir de forma lenta para que os dé tiempo a apuntarlos si lo queréis. Empezamos. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la prolina, la fenilalanina y el triptófano. Estos son los del primer grupo. Ahora vamos a ver los aminoácidos con grupos R polares no cargados, que son 6. Y tenemos la serina, la treonina, la asparagina, la glutamina, la tirosina y la cisteína. Y ahora por último vamos a ver los del último grupo, que son los aminoácidos con grupos R polares cargados. Primero vamos a ver los que tienen carga positiva. Los que tienen carga positiva pH fisiológico son la lisina, la histidina y la arginina. Estos son muy preguntados en los exámenes y aquí os he puesto una regla mnemotécnica para recordarlos mejor, que dice así: la historia de Argentina. La L de lisina, con historia tenemos hist de histidina y de Argentina, arg de arginina. Ya hemos visto 3, en total son 5 y nos faltan 2, que son los negativos cuando tienen que son negativos a pH superior a 3. Y tenemos por un lado el ácido aspartico y el ácido glutámico, pero que en su forma ionizada se denominan aspartato y glutamato respectivamente. Otra forma de clasificar los aminoácidos es según su obtención.
Por un lado, están los aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar y por eso debemos ingerirlos a través de la dieta y se denominan esenciales. Y el resto son los no esenciales. Los esenciales son 9, pero también tenemos 2 semiesenciales. Los aminoácidos semiesenciales se denominan así porque solo son esenciales durante un momento puntual de la vida del ser humano, como puede ser la lactancia o el crecimiento. Y son la histidina y la arginina, que ya habíamos visto antes. Ahora vamos a ver los esenciales con una regla mnemotécnica que os he hecho, porque son muy importantes y los suelen preguntar, y de esta forma los podremos recordar mejor. Aquí os he hecho una regla mnemotécnica con un dibujo para que recordemos mejor los 9 aminoácidos esenciales. Y la regla mnemotécnica dice así: vale la pena meter un tren en la isla. Por eso aquí os he dibujado una isla pues con un tren dentro de ella. Vamos a ir desglosando esta regla mnemotécnica para ver cuáles son esos 9 aminoácidos esenciales. Vale, val de valina. Pena, pen de fenilalanina. Meter, met de metionina. Un tren, tren, TR hace referencia a treonina y triptófano. Y en la isla. Isla, is de histidina e isoleucina. Y la L hace referencia a lisina y leucina. Por lo tanto, vale la pena meter un tren en la isla. Es esencial. Esto nos hace referencia a los 9 aminoácidos esenciales. Ahora sí, vamos a ver qué es el enlace peptídico. Aquí os he hecho un dibujo de la formación del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace que une entre sí a los aminoácidos para formar los péptidos y las proteínas. Esto sería un aminoácido y esto de aquí otro aminoácido. El enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Y durante este proceso se va a liberar una molécula de agua, como vemos aquí. Aquí ya tenemos los aminoácidos unidos y cuando se unen, los aminoácidos se denominan residuos, ya que son aminoácidos incompletos. Vamos a ver algunas de las propiedades del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente tipo amida. Además, tiene un carácter parcial de doble enlace. Esto hace que sea rígido e impide que se produzcan rotaciones entre los átomos que lo forman. Y también normalmente la conformación del enlace peptídico es una conformación trans. ¿Qué quiere decir esto de trans? Bueno, pues vamos a verlo mejor en el dibujo que acabamos de explicar. Como ya he dicho, una de las características del enlace peptídico es que normalmente se presenta en conformación trans. Esto quiere decir que el átomo de oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo amino se sitúan en lados opuestos del enlace peptídico. Vamos a ver qué son los péptidos. Los péptidos son unos compuestos formados por la unión de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. Y los péptidos los vamos a clasificar según el número de aminoácidos que tengan. Los clasificaremos en oligopéptidos y en polipéptidos. Los oligopéptidos van a ser los péptidos que contienen de 2 a 10 aminoácidos. Es decir, si tenemos un péptido que tiene de 2 a 10 aminoácidos, se va a llamar oligopéptido. Por ejemplo, si tiene 2 aminoácidos, también lo podemos llamar dipéptido. Si tiene 3, tripéptido y así sucesivamente. ¿Pero qué pasa con aquellos péptidos que tienen más de 10 aminoácidos? Pues los vamos a denominar polipéptidos. Y os preguntaréis, entonces, ¿cuándo es proteína? Pues las proteínas son polipéptidos cuya masa molecular es mayor a 5000 daltons. Y ya, para acabar, vamos a ver la estructura de las proteínas.
Aquí os he hecho un dibujo, como siempre hacemos, para que os ayude a entenderlo mejor. Tenemos una visión general de los 4 niveles estructurales de las proteínas y ahora vamos a ir viendo uno a uno con más detalle. Vamos a empezar por la estructura primaria. La estructura primaria se define por la secuencia de aminoácidos que van a formar la proteína. Por tanto, nos indica los aminoácidos que forman la proteína y el orden en el que se van a disponer. Como ya hemos visto antes, los aminoácidos se unen entre sí mediante el enlace peptídico. Y esta secuencia de aminoácidos va a ser específica de cada proteína. Es decir, que cada proteína va a tener los aminoácidos en una secuencia diferente. Una vez vista la estructura primaria, vamos a ver la estructura secundaria. Es la disposición que adopta en el espacio la cadena de aminoácidos. ¿Y de qué va a depender? Pues de la capacidad de rotación que tienen los enlaces que forman el carbono alfa de cada aminoácido. Y como vemos, hay 2 tipos de estructura secundaria, la alfa hélice y la conformación beta o de hoja plegada. Se le puede llamar de estas 2 formas, o incluso de alguna más. Vamos a empezar viendo la alfa hélice. La estructura de alfa hélice se produce al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, en sentido dextrógiro, es decir, a derechas. Los giros ocurren al nivel del carbono alfa de cada aminoácido. Y en cada vuelta de hélice, es decir, cada vez que la hélice da una vuelta, dentro de ella van a haber 3,6 aminoácidos. En esta estructura, las cadenas laterales, como vemos, las cadenas laterales o grupo R de cada aminoácido se sitúan hacia el exterior de la hélice. ¿Y cómo se mantiene esta estructura unida? Pues gracias a los puentes de hidrógeno, que serían estos puntitos azules que vemos por aquí. Los enlaces por puentes de hidrógeno son intracatenarios y se producen entre los grupos CO y NH. Ahora vamos a ver la conformación beta o de hoja plegada, que se produce cuando varios fragmentos polipeptídicos se disponen de forma paralela o antiparalela según los fragmentos tengan el mismo sentido o no. Es decir, cuando es paralela, los fragmentos van a seguir el mismo sentido, como vemos aquí, terminal N, terminal C, terminal C. En cambio, cuando es antiparalela, los fragmentos van a seguir sentidos opuestos. Terminal N, terminal C y terminal C, terminal N. Y esta estructura se va a mantener gracias a enlaces por puentes de hidrógeno entre segmentos contiguos. Y también se va a establecer entre los grupos NH y CO. Ahora sí, una vez vista la estructura secundaria, vamos a ver la estructura terciaria, que es la disposición que adopta la estructura secundaria en el espacio. Por tanto, nos va a indicar una configuración tridimensional de toda la molécula. Hay 2 tipos de conformación de estructura terciaria. Por un lado tenemos la conformación globular y por otro lado la conformación fibrosa. Vamos a empezar viendo la conformación globular, en la cual la estructura secundaria se va a plegar y va a adoptar una forma tridimensional, compacta, más o menos de forma esférica. Como característica, vamos a decir que las proteínas globulares son solubles y desempeñan funciones dinámicas. Un ejemplo de proteína con estructura terciaria y conformación globular será la mioglobina. Ahora vamos a ver las proteínas de estructura terciaria con conformación fibrosa, en la cual la estructura secundaria no se va a plegar y, por tanto, la proteína tiene una forma alargada, como vemos aquí. Como característica, diremos que las proteínas de conformación fibrosa son insolubles y realizan funciones estructurales. Hemos dicho que las de conformación globular eran solubles y desempeñaban funciones dinámicas,
y las de conformación fibrosa van a ser insolubles y realizarán funciones estructurales. Y aquí como ejemplo os he puesto una fibra de colágeno. Cada fibra de colágeno está formada por 3 fibrillas, como vemos aquí. ¿Y cómo se mantiene la estructura terciaria unida? Pues gracias a diferentes enlaces, que los tenemos aquí en este recuadro. Por un lado tenemos los enlaces covalentes, que serán los puentes disulfuro, y por otro lado los enlaces no covalentes, que son las interacciones iónicas, las interacciones hidrofóbicas, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y también decir que no todas las estructuras terciarias contienen puentes disulfuro. Y ahora, ya para terminar, vamos a ver el último nivel, es decir, la estructura cuaternaria. No todas las proteínas presentan esta estructura. Muchas de ellas se van a quedar en estructura terciaria y solo algunas alcanzarán la estructura cuaternaria. Esta estructura, como ya he dicho, solo se va a presentar en aquellas proteínas que estén formadas por varias cadenas polipeptídicas, como vemos aquí. Cada color representaría una cadena polipeptídica distinta. Y cada cadena polipeptídica se denominará subunidad o protómero, que pueden ser iguales o diferentes entre sí. ¿Y cómo se van a mantener unidas estas subunidades? Pues mediante enlaces similares a los que mantienen unidas a la estructura terciaria, como ya hemos mencionado antes. Aquí os he puesto un ejemplo. Aquí he tenido un error, no es hemoglobina, perdonad, es hemoglobina. El ejemplo que os he puesto aquí es de una proteína, más concretamente la hemoglobina, que consta de 4 subunidades, como vemos, cada una es de un color, y forma parte de la familia de las hemoproteínas, porque cada subunidad va a contener un grupo hemo en su interior. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Conozca los 3 alimentos que nunca debe comer si tiene problemas para mantener despierto a su amigo. Mi esposo Roberto tiene ahora 64 años. Descubrió que cuando come uno de estos 3 alimentos comunes, su cuerpo activa un mecanismo de bloqueo del músculo liso, un músculo que se encuentra justo debajo de su herramienta. Una vez que descubra cuáles son estos alimentos, nunca más volverá a sufrir este problema ni se sentirá avergonzado en el momento adecuado. Y la parte más loca es que esta es la clave para mantener a su amigo despierto todo el tiempo que quiera, sin tener que seguir tomando pastillas o cápsulas con agua que sabe que no funcionan. Quiero que sepa que casi ningún hombre sabe que esto existe, y los que saben nunca comparten con otras personas. Para ellos, no sería tan interesante tener otros hombres con la misma potencia en la cama que ellos. Después de hacer un viaje al sur de Asia, Roberto descubrió que el consumo de estos alimentos es responsable de que el 88% de los hombres se avergüencen en la cama después de los 40. Después de adoptar un pequeño hábito en su rutina, lo cambiará en menos de 7 días, y cuando quiera. Y eso es tan potente que quien sabe de qué se trata es comparado con una piedra. Cientos de hombres informan que sus mujeres se vuelven locas por eso. Y yo soy la prueba viviente. Parece tener poco más de 20 años. Una vez que entienda eso, podrá satisfacer a cualquier mujer en la cama, sin tener que gastar en medicinas. Será el mejor, el más deseado, y quizá hasta el comentario en los círculos de conversación de mujeres. Y lo más curioso es lo que les ha estado sucediendo a varios hombres después de usar este producto. Pronto lo descubrirá. Roberto ha preparado una presentación gratuita para que la vea ahora mismo. Todo lo que tiene que hacer es clic en el botón Ver ahora que aparece en su pantalla, porque no quiere encontrarse pensando en 3 días cuál fue ese secreto. Así que haga clic en el botón Ver ahora y vea el video que él preparó para usted.
Buen día a todos. Mi nombre es Jean-Pierre Arias, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de estructura y función de las proteínas. Aquí en la parte inferior tienen mi correo y ante cualquier duda que puedan tener, sean libres de escribirme. Estos son los objetivos de la sesión. Conocer la lista de aminoácidos que forman en su conjunto las proteínas. Reconocer la función de las proteínas en un contexto fisiológico y en un contexto clínico. E identificar los distintos tipos de estructuras que puede presentar una proteína. Pero antes de entrar a la sesión en sí, vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué son importantes las proteínas para nuestro organismo. En la película El Protegido, el personaje Elijah Price sufre de osteogénesis imperfecta, una enfermedad hereditaria que se caracteriza por debilidad de los huesos y propensión a las fracturas. Como podemos ver en la imagen de la derecha, acá se encuentra el referido personaje que está sentado en una silla de ruedas debido a que no puede mantenerse de pie por la fragilidad de sus huesos. La enfermedad se ocasiona por un defecto en la síntesis del colágeno, una proteína estructural. Durante la formación del colágeno, se sustituye el aminoácido glicina de la estructura primaria de dicha proteína, llevándola a un plegamiento defectuoso de su estructura secundaria. Todos estos conceptos que están acá de color rojo son los que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y al último veremos una pequeña revisión de cómo es que se origina la osteogénesis imperfecta. Ahora sí, vamos con el índice y empecemos por las generalidades. Primero, tenemos que definir que las proteínas son macromoléculas constituidas por aminoácidos. Acá vemos en la parte derecha una cadena polipeptídica de la proteína del colágeno y vemos que esta cadena polipeptídica es una conjunción o es una reunión de varios aminoácidos unidos. Igualmente, abajo vemos ya una vista tridimensional de 3 cadenas polipeptídicas del colágeno. Las proteínas pueden cumplir una diversa gama de funciones y esto lo vamos a ver de manera más detenida en la diapositiva siguiente. Pueden tener una gran variedad de grupos funcionales. Eso también lo vamos a ver después, pero aquí lo que hay que reconocer es que los aminoácidos tienen una estructura, y esa estructura es muy parecida entre un aminoácido y otro. Lo único que varía entre un aminoácido y otro es el grupo funcional o la cadena lateral, y eso le va a brindar diversas propiedades y características. Y por último, pueden asociarse entre sí o con otras macromoléculas. Las otras macromoléculas importantes del cuerpo son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y bueno, ya las proteínas. Entonces, si una proteína se une a un carbohidrato o a un lípido, esto le van a conferir y le van a brindar diversas características y propiedades adicionales. Vamos a ver las funciones y como podemos observar son varias funciones. Entonces vamos a empezar por la parte superior. Primero con la función estructural. Y aquí citamos una vez más a la molécula del colágeno, que es una proteína estructural que se encuentra en muchos tejidos, en muchos órganos, pero principalmente en la piel y en los huesos. Y es justamente en los huesos donde le van a brindar esa rigidez y esa estabilidad. También tenemos a la función de defensa, y acá el ejemplo más claro son los anticuerpos, que son proteínas sintetizadas por los linfocitos B para la defensa o la inmunidad tumoral. También tienen la función de transporte, y acá la proteína más conocida es la hemoglobina, que es una proteína encargada de llevar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos. Por otra parte, las proteínas también pueden tener un rol hormonal. En este caso tenemos al páncreas, que es un órgano que se encarga de secretar diversas hormonas. Para este caso hemos puesto la insulina, que es una hormona importante para regular los niveles de azúcar en sangre. También tenemos a la función de reserva, y aquí encontramos como ejemplo a la ferritina. La ferritina es una proteína que se encuentra dentro de los enterocitos del intestino y a nivel también de los macrófagos, cuyo rol es el almacenamiento de hierro. Por último, pero no menos importante, tenemos a las enzimas, que van a catalizar diversas reacciones químicas. Como ejemplo tenemos acá la tripsina, que es una enzima digestiva que se va a encargar de catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos para ayudar en la digestión proteica, en el tubo digestivo. Vamos a ver la estructura de un aminoácido. Primero tenemos que mencionar que está compuesto por un carbono alfa en el centro, un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo funcional. Se le denomina carbono alfa porque sus 4 sustituyentes son totalmente distintos. Esto sucede en todos los aminoácidos a excepción de la glicina. Y la cadena lateral, como ya les había mencionado, es la única parte de la estructura del aminoácido que va a variar entre un aminoácido y otro. Es decir, tanto el grupo amino, el grupo carboxilo y el átomo de hidrógeno se van a mantener constantes en todos los aminoácidos. Existen un total de 20 aminoácidos, pero lo pongo en asterisco porque en algunos libros se menciona que existe hasta 21 aminoácidos, que eso también lo vamos a ver más adelante. Se unen mediante enlaces peptídicos. Entonces, ¿cómo es que se da esa unión entre un aminoácido y otro? Se da de la siguiente forma. Tenemos acá a un aminoácido 1 y acá a un aminoácido 2. Entonces, el extremo carboxilo del aminoácido 1 va a unirse con el extremo amino del aminoácido 2.
y de esta forma se va a dar la formación del enlace peptídico. A este proceso se le va a denominar deshidratación, porque hay una liberación de una molécula de agua. En cambio, si se quisiera realizar el efecto opuesto o el proceso opuesto, o sea, la ruptura del enlace peptídico, a ese proceso se le denominaría hidrólisis. Ya hemos visto la estructura de un aminoácido desde un plano lineal, pero ahora tenemos que verlo desde un plano tridimensional. Para eso vamos a recordar el concepto de isómeros. Los isómeros son dos moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferente orientación de sus átomos en el espacio. Y dentro de los isómeros hay un grupo llamados enantiómeros, que se caracterizan porque una molécula es la imagen especular de la otra, es decir, como si estuvieran una frente a la otra. Como si una fuera el espejo de la otra. Y además estas no son superponibles. Es decir, si yo quiero poner esta encima de esta, no se van a poder superponer. Y tenemos dos, el isómero L y el isómero D. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque el cuerpo humano solo tiene isómeros L. Tanto la maquinaria enzimática como la defensa linfocitaria van a reconocer como naturales y como conocidos a los isómeros L, más no a los isómeros D. Para efectos prácticos, los isómeros L se van a reconocer como L cuando tengamos al grupo amino a la izquierda, y se van a reconocer como isómeros D cuando se tenga al grupo amino a la derecha. También tenemos otra clasificación de los enantiómeros. Esto ya es basado en la configuración absoluta según la regla de Kahn, Ingold y Prelog. Acá también vamos a hablar de enantiómeros, pero ya vamos a hablar de un enantiómero con configuración S o con configuración R. ¿Y cómo es que se da esta configuración? Bueno, básicamente se basa en el orden de prioridad de los sustituyentes. Y el orden de prioridad se basa, a su vez, en el número atómico de cada sustituyente. En cambio, bueno, es por eso que en este ejemplo de acá tenemos que el orden va así, de manera antihoraria. Y si tiene una orientación antihoraria, se va a decir que tiene una configuración S. Por el contrario, si hubiera sido una rotación horaria, hubiéramos dicho que este enantiómero de acá tiene una configuración R. La mayoría de aminoácidos en el cuerpo tienen una configuración S. Ahora hasta el momento hemos visto cómo es la estructura de un aminoácido en la teoría. En la práctica, los aminoácidos por lo general están en soluciones acuosas, y ahí van a variar un poco la estructura química. Entonces, vamos a explicar eso con esta gráfica. Tenemos acá en el eje de las X al pH y en el eje de las Y a la concentración. Entonces, pongámonos en un supuesto de que estamos en un medio acuoso a pH de 1, que es un pH muy ácido, acá más o menos. A pH 1, la estructura que va a predominar del aminoácido es la que está acá, esta especie química de color rojo. Y hay que notar que las características de esta especie química de color rojo es que tiene al grupo amino protonado y el grupo carboxilo también protonado. El grupo amino, al ser un grupo básico, va a tener carga positiva. Por lo tanto, si sacamos la carga neta a esta especie química, va a tener una carga neta positiva. Ahora, si nos vamos al otro polo de la historia, tendríamos lo siguiente. Ya no estamos a un pH ácido, sino ya estamos, por ejemplo, a un pH de 13, que es un pH básico. Tendríamos la especie química de acá, de color verde. Si nos damos cuenta, la especie química de acá de color verde tiene tanto el grupo amino como el grupo carboxilo desprotonados. Entonces, si en el pH ácido, cuando estaba protonado, el grupo amino tenía carga positiva, cuando se desprotone tendrá carga neutra. Y si el grupo carboxilo, cuando estaba protonado, tenía carga neutra, cuando se desprotone tendrá carga negativa, debido a que el grupo carboxilo es un grupo ácido. Entonces, si sacamos la carga neta de esta especie química, va a tener una carga neta negativa. ¿Pero qué es lo que sucede en el cuerpo? Bueno, no es ni uno ni otro, sino es, digamos, el centro. Ya que a pH fisiológico, que es aproximadamente 7.4, los aminoácidos por lo general existen como iones dipolares o zwitteriones, que es el nombre que se les emplea o se les suele llamar. Los zwitteriones son estas especies químicas que están acá de color azul, y se caracterizan por tener a un grupo protonado, que vendría a ser el grupo amino, y a un grupo desprotonado, que vendría a ser el grupo carboxilo. Entonces, con carga positiva, carga negativa, se neutralizan. Por lo tanto, al sacar la carga neta, tendríamos una carga neta de 0. Otra característica importante que tenemos que mencionar es que a medida que el pH va subiendo, el primer grupo en desprotonarse es el carboxilo. Y recién cuando sigue subiendo el pH, cuando ya se va tornando más básico, ahí recién se desprotona el grupo amino. ¿Ya? Es muy importante que sepan. Listo, hemos terminado con la primera parte. Ahora vamos a ver brevemente la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en dos, según tengan o no afinidad por el agua. Primero tenemos al grupo de los hidrofóbicos porque repelen el agua, y luego tenemos al grupo de los hidrofílicos porque tienen afinidad por el agua. Dentro de los hidrofóbicos tenemos dos grupos, los alifáticos y los aromáticos.
Los aromáticos se llaman aromáticos porque tienen en su estructura o en su cadena lateral a un anillo bencénico. Y se llaman alifáticos porque no presentan dicho anillo bencénico, nada más. Por el otro lado, en los aminoácidos hidrofílicos tenemos 3 grupos. Los 3 son polares, pero acá ya se clasifican según la carga. Los polares neutros no tienen carga, luego tenemos polares con carga positiva y polares con carga negativa. A continuación vamos a ver cada aminoácido por separado. Tenemos acá primero a los aminoácidos hidrofóbicos. Ya les había mencionado que son 2, las cadenas alifáticas y las cadenas aromáticas. Primero las alifáticas, que son las más sencillas. Tenemos acá en total 6. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y la prolina. Una mención aparte a la glicina, porque es el único aminoácido que tiene como cadena lateral a un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, aquí este carbono ya no tiene sus 4 sustituyentes distintos, sino tiene solo 3 distintos, porque el átomo de hidrógeno se repite. Por otra parte, esta glicina también es importante porque es justamente la que va a ser mutada en la patogénesis de la osteogénesis imperfecta. Luego tenemos otros aminoácidos como la alanina, que por ejemplo cambia acá el átomo de hidrógeno por un grupo metilo y así sucesivamente. También es importante mencionar a la prolina, porque si nos damos cuenta su cadena lateral es una cadena cíclica, porque se termina uniendo con el grupo amino del aminoácido. Y esta cadena cíclica que tiene la prolina lo va a hacer un aminoácido importante para el impedimento estérico, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de plegamiento. Luego tenemos a las cadenas aromáticas, y aquí son solo 3. La fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Si nos damos cuenta, todos tienen en común que el anillo bencénico. La tirosina es el precursor de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Mientras que el triptófano es el precursor de la serotonina, que es otro neurotransmisor. Entonces, si contabilizamos, tendremos un total de aminoácidos hidrofóbicos de 9 aminoácidos en total de este grupo. Ahora, si pasamos a los hidrofílicos, vamos a ver. Primero vamos a empezar por los grupos cargados positivamente. Tenemos 3, lisina, arginina e histidina. Si nos damos cuenta, la lisina y la arginina tienen grupos carbonatados, tienen una cadena carbonatada larga, y el último tiene al grupo amino, cargado positivamente en el caso de la lisina, y el grupo guanidino, cargado positivamente en el caso de la arginina. Mientras que la histidina tiene una cadena cíclica parecida a la prolina, con el átomo de nitrógeno cargado positivamente. Luego vamos a los grupos sin carga, y acá tenemos 6. La serina, la treonina, la cisteína, la metionina, la asparragina y la glutamina. Y no tienen carga neta, pero sí son afines al agua por justamente presentar en su cadena lateral algunos grupos que tienen afinidad con el agua. Sea el caso de la serina o la treonina, que tienen un grupo hidroxilo, que les va a permitir formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. O la cisteína, que tiene su grupo sulfidrilo. Por otra parte, la metionina es uno de los aminoácidos que tiene un átomo de azufre en su cadena lateral. Y la asparragina y la glutamina se van a caracterizar porque la forma ionizada de estos aminoácidos van a dar a los aminoácidos cargados negativamente. ¿Cómo así? Veamos. La asparragina tiene como cadena lateral a un grupo amida. Cuando este grupo amida se ionice, va a cambiarse por un grupo carboxilo. Y como el carboxilo tiene carga negativa, se le va a denominar aspartato. De igual forma pasa con la glutamina. El grupo amida se cambia o se ioniza por un grupo carboxilo y se le va a denominar glutamato. Si contabilizamos, tendríamos un total de 11 aminoácidos. Entonces, 11 hidrofílicos más 9 hidrofóbicos da un total de 20 aminoácidos. Yo les había mencionado en diapositivas anteriores que en algunos libros se mencionan que hay 21 aminoácidos. El aminoácido número 21 es el que vemos acá, que es la selenocisteína, que es una modificación de la cisteína por el hecho de que modifica el átomo de azufre y lo cambia por uno de selenio. Listo, hemos terminado las 2 primeras partes. Vamos ahora sí al plato de fondo, que es la estructura de las proteínas. Y vamos a empezar por la estructura primaria, lo más sencillo. Entonces, ¿qué es la estructura primaria? Pues es la secuencia de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Acá hay que hacer una diferencia entre proteínas y péptidos. Para llamar a una molécula proteína, debe tener más de 50 aminoácidos. Algunos libros mencionan que deben tener más de 100 aminoácidos. Entonces, un número inferior a 50 o a 100, depende de la bibliografía, se le va a denominar péptidos, como el ejemplo siguiente. Acá tenemos una cadena polipeptídica de 5 aminoácidos. Como son solo 5, se le va a denominar pentapéptido. Y el marco de lectura para leer este grupo de aminoácidos va a ser desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. Si lo leyéramos al revés, ya sería otro pentapéptido. Las secuencias de aminoácidos se denominan cadenas polipeptídicas y cada aminoácido se denomina residuo.
Como vemos acá tenemos una cadena polipeptídica y vemos que acá está compuesto por 5 aminoácidos. A estos 5 aminoácidos, la terminología que se va a emplear van a ser el término de residuo. Entonces tenemos residuo 1, residuo 2, residuo 3, residuo 4, residuo 5 y así sucesivamente. Algunas proteínas pueden presentar enlaces transversales como el puente disulfuro. Yo hasta el momento les había dicho que un aminoácido se une con otro aminoácido mediante enlaces peptídicos. No obstante, en algunas circunstancias se pueden dar otros tipos de enlace. Como podemos ver acá, es el caso de la cisteína. Entonces, imaginemos que tenemos acá arriba una cadena polipeptídica y acá abajo otra cadena polipeptídica. Y por coincidencia, ambos átomos de cisteína se alinean entre sí y dan pie a que se forme un puente disulfuro entre una cadena y la otra, como se puede ver acá. Entonces se le llama enlace transversal porque unen dos cadenas distintas. Y este es el puente disulfuro. Solo sucede con la cisteína. La estructura primaria está determinada genéticamente. Esto es más que todo un antecedente histórico, ya que Frederick Sanger en 1953 determinó la secuencia de aminoácidos de la insulina. Entonces, hasta el momento vamos revisando qué es la estructura primaria. En términos sencillos, es la secuencia lineal de aminoácidos. ¿Ya? Así nomás. Ahora vamos a ver un preámbulo antes de pasar a la estructura secundaria. ¿A qué me refiero con este preámbulo? Es lo siguiente. Los enlaces peptídicos tienen carácter de doble enlace parcial. Nosotros, por lo general, graficamos o vemos los gráficos de los aminoácidos cuando se unen como una rayita, como un enlace simple. La realidad es que ese enlace peptídico no solo se comporta como un enlace simple, sino también tiene un carácter de doble enlace parcial. A esto se le va a denominar resonancia. ¿Y por qué es importante mencionar esta característica? Por lo siguiente. Cuando recordemos que los aminoácidos, la secuencia lineal se va a plegar para formar una estructura tridimensional en el espacio. Entonces, los enlaces peptídicos, al tener este carácter de doble enlace parcial, va a restringir el movimiento de las moléculas y los va a mantener a las moléculas que conforman el enlace peptídico en el mismo plano. En otras palabras, acá tenemos el enlace peptídico. Recordemos que el enlace peptídico lo creaba el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Entonces, como el enlace peptídico restringe movimiento, lo que va a hacer es que a estos 4 átomos de acá los va a mantener en el mismo plano. Y estos no se van a mover para nada. Van a ser un andamiaje, una base sólida, fija, no se van a mover. Entonces, ¿cómo es que la proteína adopta esas estructuras tridimensionales, esos movimientos, esos giros? Pues por los dos enlaces que no comparten el enlace peptídico, o sea, los que del costado. El enlace que hay entre el carbono alfa y el grupo carboxilo, y el enlace que hay entre el carbono alfa y el grupo amino. Esos enlaces se pueden mover libremente y plegarse y dar origen a las diversas estructuras de las proteínas, que tienen más que todo un carácter tridimensional. Es como que si el enlace peptídico y todos estos átomos fueran mi tronco, y lo del costado fueran mis brazos. Yo mis brazos lo puedo mover libremente, mientras que el tronco es algo fijo, es algo estático, es algo que se queda quieto. Acá tenemos lo mismo, pero acá ya vamos a introducir otro concepto. Cuando nosotros rotemos los enlaces, ya sea el enlace del carbono con el grupo amino o ya sea el enlace del carbono con el grupo carboxilo, esos van a generar giros, van a generar rotaciones, y estas rotaciones van a tener un ángulo. Y el ángulo que se forma entre el carbono y el grupo amino se le va a denominar ángulo phi. Y el enlace que se forma entre el carbono y el grupo carboxilo, el ángulo, se va a denominar ángulo psi. ¿Ya? Ángulo phi y ángulo psi. Y ahora, uno se puede poner a pensar, entonces, si estos dos enlaces lo puedo mover libremente, ¿van a poder formar cualquier estructura que la proteína desee en ese momento? La respuesta es que no, hay ciertas restricciones. Estas restricciones están representadas en los diagramas de Ramachandran, como vemos acá. El diagrama de Ramachandran es un diagrama que se compone por 4 cuadrantes y va a explicar dónde es que hay más probabilidad de que se forme una estructura tridimensional de acuerdo a la unión de entre ambos ángulos, entre el ángulo phi y entre el ángulo psi. Acá en el eje X tenemos al ángulo phi y en el eje Y tenemos al ángulo psi. Como podemos observar, del ángulo phi, mayoritariamente las estructuras que sí pueden ser compatibles son las que se encuentran en la parte negativa, en la parte antihoraria del ángulo phi. Mientras que del ángulo psi, sí se pueden encontrar en ambos cuadrantes, no tanto positivos como negativos, o sea, horarios y antihorarios. ¿Y por qué esto es importante? Porque veamos este ejemplo. Imaginemos que se está plegando una proteína y se encuentra dentro del cuadrante inferior derecho. Esta proteína que se está formando no va a poder ser compatible, porque la rotación que están haciendo los ángulos
van a hacer que choquen las moléculas. Este choque se va a denominar impedimento estérico, ¿ya? Impedimento estérico, que es el hecho de que dos moléculas no pueden estar en un momento dado en el mismo lugar en el espacio. Entonces, por este impedimento estérico es que esta conformación no es posible. Pero si vamos acá, por ejemplo, la conformación de acá abajo y la conformación de acá arriba no tienen impedimentos estéricos, por lo que se pueden formar libremente. Entonces, este diagrama nos sirve para predecir qué estructuras sí se pueden formar y qué estructuras no se pueden formar, de acuerdo a las combinaciones que hay entre los diversos ángulos que se pueden formar entre un enlace y otro. Listo, habiendo mencionado eso, ahora sí vamos a pasar a la estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? Es el plegamiento de segmentos cortos de 3 a 30 residuos contiguos de un polipéptido. Son estructuras geométricamente ordenadas y periódicas, ya que, como estamos viendo, son estructuras cortas que se van a dar de manera consecutiva, de manera constante, a lo largo de una proteína. Se encuentran principalmente las hélices alfa y las hojas plegadas beta, y en menor medida los giros y los bucles. Acá, como vemos la imagen, tenemos a las dos principales estructuras secundarias que hay, que son las hélices alfa y las hojas plegadas beta. Y ahora vamos a ver cada una por separado. Primero vamos a empezar por las hélices alfa. Las hélices alfa se caracterizan por tener forma cilíndrica, como podemos ver acá en la imagen. Y acá también tenemos otra representación de la misma. ¿Cómo es que se forma esta forma cilíndrica? Pues por los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno van a unir aminoácidos separados 4 por 4 residuos. Y es justamente estos puentes de hidrógeno los que le van a brindar estabilidad a esta figura. Entonces yo, por ejemplo, tengo acá el aminoácido número 1, se está dando un giro y justo el giro gira en el aminoácido número 5. Entonces, esto permite que se forme un enlace puente de hidrógeno entre el primer aminoácido y el quinto aminoácido. Y así de manera sucesiva. Luego el segundo con el sexto, luego el tercero con el séptimo, y así se va dando de manera secuencial, y es lo que le da la forma y la estabilidad a esta estructura. Por último, tenemos acá los diagramas de Ramachandran, que explican que las hélices alfa pueden tener una orientación dextrógira o levógira, es decir, una rotación horaria o antihoraria. Las más comunes son las dextrógiras, como podemos ver acá, en el cuadrante inferior izquierdo. Y las menos comunes son las levógiras, que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Ahora tenemos a la otra estructura importante, que eran las hojas plegadas beta. Las hojas plegadas beta ya no tienen una forma cilíndrica, sino una forma más alargada. Y pueden ser de tres tipos. Pueden ser paralelas, antiparalelas o mixtas. Y antes de tocar esta imagen de acá, vamos primero a ver la de acá. ¿Cómo es que se da la formación de esta estructura? Si en las hélices alfa se daban los puentes de hidrógeno entre una misma cadena polipeptídica, en el caso de las hojas plegadas beta, la característica principal es que los puentes de hidrógeno se van a formar en cadenas polipeptídicas distintas. Miren, acá tenemos una y acá tenemos otra. En las hélices alfa eran la misma cadena, acá son en dos distintas, dos o más. Por eso dice acá, los puentes de hidrógeno unen aminoácidos de cadenas distintas. Y bueno, los puentes de hidrógeno igualmente, como en las hélices alfa, le brindan estabilidad. Ahora sí tenemos tres tipos, ya les mencioné, las paralelas, las antiparalelas y las mixtas. Son paralelas y tienen la misma orientación, como pueden ver acá en la imagen. Y un aminoácido va a formar puentes de hidrógeno con dos aminoácidos de otra cadena, si es que son paralelas. Si son antiparalelas, el aminoácido de una cadena polipeptídica va a formar puentes de hidrógeno con otro aminoácido de la otra cadena polipeptídica, ya no con dos, sino solo con uno. Esa es la diferencia entre paralela y antiparalela. Y no necesariamente tienen dos cadenas polipeptídicas. Las hojas plegadas beta pueden tener más de dos, y por eso es que también existen las cadenas mixtas. Por último, tenemos acá el diagrama de Ramachandran para las hojas plegadas beta, y nos damos cuenta que es el cuadrante superior izquierdo donde se dan, o es más probable que ocurran estas secuencias o estas formas características de las hojas plegadas beta. Ahora tenemos las que no son tan conocidas, pero también son importantes. Primero vamos a hablar de los giros inversos, que permiten estabilizar cambios abruptos de dirección en la cadena polipeptídica. Es, por ejemplo, cuando un carro está yendo por una autopista y quiere girar en U. Bueno, ese giro en U para una proteína puede ser perjudicial porque es un cambio abrupto. Es justamente estos giros inversos los que van a estabilizar estos cambios, este cambio de dirección. Van a formar puentes de hidrógeno entre un aminoácido en una posición I y otro aminoácido en una posición I más 3. Es decir, por ejemplo, si este es el 1, 2, 3, 4, en el aminoácido 4 van a formar puentes de hidrógeno y van a estabilizar esta secuencia de acá. Luego tenemos a los bucles omega,
que son responsables de las inversiones en cadena. Estos bucles omega son muy parecidos a los giros inversos, porque si nos damos cuenta también hay un cambio de dirección. Lo que va a diferenciar a uno de otro es que los giros inversos se van a dar en secuencias cortas, mientras que los bucles omega van a ser cambios abruptos pero de secuencias largas. Por eso es que acá dice inversiones en cadena, o sea, de grandes secuencias de aminoácidos. Acá también pueden ver en color rojo. Listo, eso ha sido toda la parte de estructura secundaria y ahora vamos a ver la estructura terciaria. La estructura terciaria, más que todo, ya va a ser un poco más sencillo. En palabras fáciles, la estructura terciaria es la estructura global de la proteína. Yo les mencioné que las estructuras secundarias eran de 3 a 30 residuos, pero una proteína no tiene solo eso, tiene 100, 200, 300, 400, etcétera, 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 de residuos. Entonces, todos esos residuos van a conformar la estructura terciaria. Un ejemplo claro es la mioglobina, que es una proteína del cuerpo encargada de llevar oxígeno a los músculos. Si nos damos cuenta, su estructura, la estructura de la mioglobina, es estar conformada por varias hélices alfa, o sea, varias estructuras secundarias. Otra característica importante de las estructuras terciarias es que no solo van a estar presentes las interacciones clásicas, como ya les mencioné, los enlaces peptídicos y los puentes de hidrógeno, sino también van a estar presentes otras interacciones que van a estabilizar en conjunto a la estructura global de la proteína. Entre otras interacciones tenemos puentes de disulfuro, que ya lo mencioné, puentes de hidrógeno, también vamos a adicionar a las fuerzas de Van der Waals y a las interacciones hidrofóbicas. Hago un especial hincapié en las interacciones hidrofóbicas porque van a ser un componente importante de estabilidad para estas estructuras. Y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Acá tenemos a la porina. La porina es un canal de agua que va, sin términos sencillos, meter agua del espacio extracelular dentro de la célula. Entonces, como es un canal de membrana, va a tener que estar en contacto con la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Y la bicapa fosfolipídica es hidrofóbica. Entonces, como es hidrofóbica, los bordes de la porina van a tener también que ser hidrofóbicos para que no se repelan, porque si fueran hidrofílicos se repelerían. Entonces, la parte periférica de la porina va a ser hidrofóbica para que pueda estar en conjunción y en armonía con los fosfolípidos. Pero la parte central, como ingresa agua y el agua es obviamente hidrofílica, entonces la parte central van a tener que poseer residuos o aminoácidos hidrofílicos. Y dichos aminoácidos hidrofílicos son los que van a permitir el paso libre del agua. Entonces, gracias a las interacciones hidrofóbicas, esta proteína va a orientar su estructura a tener residuos hidrofóbicos en la periferia y residuos hidrofílicos en el centro, en el interior. Y esto puede variar entre una proteína y otra. Acá simplemente dos conceptos que siempre se suelen ver en los libros. Primero es el de motivo o estructuras supersecundarias, que es básicamente las combinaciones de estructuras secundarias. Por ejemplo, acá tengo una hélice, acá tengo un bucle, y acá tengo otra hélice. Entonces, este motivo o estructura secundaria sería hélice, bucle, hélice. Ya, hélice, bucle, hélice. Luego tenemos a los dominios, que simplemente son zonas de la cadena polipeptídica con plegamientos continuos. Entonces, de un grupo de aminoácidos, por ejemplo, tenemos una cadena de 100 residuos, y del residuo 3 al residuo 50 hay, digamos, 10, 11 plegamientos. Entonces, esa zona con mucha concurrencia de plegamientos es a lo que se le va a denominar dominio. Como vemos acá tenemos una secuencia de aminoácidos y acá hay varios plegamientos con hojas plegadas beta, con giros, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, hemos terminado la estructura terciaria, ya estamos llegando casi al final. Ahora tenemos la estructura cuaternaria. Tenemos acá que la estructura cuaternaria, en términos sencillos, es la unión de dos o más cadenas polipeptídicas, pero grandes, ¿ya? O también, de otra forma, podemos decir, es la unión de dos o más estructuras terciarias. Y cuando hablemos de acá de estructura cuaternaria, a cada parte de la estructura cuaternaria se le va a denominar subunidad, ¿ya? Subunidad. Tenemos acá dos ejemplos. Pueden ser sencillas, pueden ser dímeros, como el caso de la proteína CRO, que pertenece al bacteriófago lambda, que tiene solo dos estructuras, dos subunidades. Una en la izquierda y otra en la derecha. O puede ser un poco más complejo, como el caso de la hemoglobina, que tiene 4 subunidades. 1, 2, 3, 4. Cada subunidad está conformada por hélices alfa. Si recordamos a la mioglobina solo llegaba a tener estructura terciaria, porque era, si hacemos una analogía, como una subunidad de la hemoglobina. En cambio, estas son 4. Por eso acá puse que no todas las proteínas poseen estructura cuaternaria. Esto ya va a depender de otros factores. Ahora, para verlo en resumen,
de todas las estructuras, he encontrado esta buena analogía que nos va a hacer, o bueno, va a ayudarnos a fijar conceptos. La estructura primaria, como es la secuencia lineal de aminoácidos, pueden ser representadas como letras. Ahora, la unión de letras, ¿qué es lo que forma? Muchas letras forman palabras. Entonces las palabras vendrían a ser la estructura secundaria, que es básicamente la secuencia lineal, pero expresada en el espacio. Recordemos que la estructura secundaria eran residuos, o bueno, secuencia de residuos cortos, de 3 a 30 aproximadamente. Acá tenemos, como ejemplo, a las hélices alfa. Ahora, ¿las palabras qué forman? Las palabras forman oraciones simples, ¿verdad? Las palabras forman oraciones. Estas oraciones simples vendrían a ser estructuras terciarias. El ejemplo que ya les mencioné, la mioglobina. Si ahora nos ponemos más exquisitos y queremos avanzar un poco más de nivel, vamos a que las oraciones simples pueden volverse oraciones complejas. Y esto ya sería estructura cuaternaria. El ejemplo que también les puse, la hemoglobina. Y esta acá sería prácticamente toda la clase. Ahora vamos a ver la función de las proteínas. Bien, alumnos, ¿han observado? Sí, profesor. A Sí, ver, yo creo que profesor. estamos sobre la hora, ¿no? No han pasado la hora. ¿Tienen clases? Sí, profesor, tenemos clases. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahí nos quedamos, chicos. Ahí nos quedamos.